Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Hace 22 años el Movimiento Ciudadano Teruel Existe estuvo exactamente aquí, en las Cortes Generales de Aragón, para plantear la situación dramática en que se encontraba el transporte sanitario en la provincia de Teruel. Y la verdad es que las proposiciones que proponíamos, afortunadamente, fueron atendidas. En mayo del 98, un chico joven de 18 años, a 15 kilómetros de Teruel, sufrió un traumatismo craneoencefálico por precipitación. Fue trasladado 15 kilómetros de Teruel en una furgoneta por los propios familiares. Llegó en situación de parada cardiorrespiratoria al hospital. Yo estaba de guardia aquel día en la UCI. Entonces rápidamente bajamos, lo subimos a la UCI y se pudo confirmar que había una situación de muerte cerebral. Comunicar esto a la familia fue muy duro, pero tan duro más fue pedir además la donación de órganos, porque en ese momento además era coordinador de trasplantes del hospital. Y la familia, en un acto extremo de generosidad, aceptó la donación de órganos y efectivamente se produjo la extracción. Vino un equipo extractor de Madrid en un helicóptero Super Puma con sistema de vuelo nocturno. Y después de todo aquello, a mí me marcó toda mi vida profesional de cómo, ante una situación dramática de una persona joven, no dispuso de una sencilla ambulancia para ser atendido y trasladado en condiciones al hospital. Y, sin embargo, los órganos de esta persona fueron trasladados con la última tecnología y la mejor forma posible. Y esta reflexión, como digo, cambió toda mi vida profesional como médico. No hubo una triste ambulancia, digo, para trasladar a este paciente, pero sí para transportar sus órganos. Este hecho fue el desencadenante de la creación de la Plataforma Pro Helicóptero y Transporte Sanitario, que a su vez fue uno de los elementos claves de la formación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Por lo tanto, el transporte sanitario urgente es algo que llevamos dentro del Movimiento Ciudadano en nuestro propio ADN. Me llamo Manuel Jimeno, soy uno de los portavoces del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Tengo 25 años, llevo más de 50 años en la profesión médica, soy médico de Fonendo, 25 años en una UCI, 10 años haciendo transporte secundario sin quererlo, pero me tocaba hacerlo y lo hacía. He estado 9 años también como médico rural, me jubilé en la sanidad pública en el maestrazgo puro y duro, y a la vez también pues, he estado de profesor 28 años en la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel. Hace 2 años, tras conocer el borrador del pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de transporte sanitario, pues vimos que había algunas carencias. Entonces lo que hicimos fue estudiar en profundidad este documento y, contando con la opinión de distintas personas pertenecientes a distintos colectivos, médicos y enfermeras de atención primaria, del servicio de urgencias, de atención especializada, del 061, trabajadores de la empresa contratada en aquel momento de Acciona, Colegio de Médicos, el Colegio de Ingenieros, sindicatos, etcétera, pues al final elaboramos un documento que se tradujo en una iniciativa legislativa popular que fueron presentadas en las Cortes en febrero del 23. Nuestra comunidad es tan grande como Dinamarca. La provincia de Teruel tiene una superficie mayor que 9 comunidades autónomas, pero tiene una característica, y es la comunidad más desestructurada de España desde el punto de vista poblacional, donde el 51% vive en el 2% del territorio. Entonces esto condiciona 2 cosas: que hay un Aragón que decimos vaciado, y yo apunto que hay otro Aragón que decimos que está amontonado. Además, tenemos un problema que es el envejecimiento, la dispersión y la orografía difícil que condiciona, pues lógicamente, la atención sanitaria, la urgencia y la emergencia. Zaragoza es una cosa, el resto de la comunidad es otra. La salud es el bien más preciado del ser humano, y cuando la enfermedad se manifiesta habitualmente como una urgencia y una emergencia, pues esta lleva acompañado sentido de preocupación, angustia y miedo. El transporte sanitario urgente es el eslabón, uno más de lo que es la cadena asistencial de la urgencia y la emergencia. Tenemos la activación del sistema, atención sanitaria in situ, transporte sanitario y transferencia al hospital de referencia.
La activación del sistema funciona muy bien, tanto el 061 como el 112 funciona muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que en Teruel se hizo un estudio con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón y se estudiaron las 20 carreteras, digamos, más transitadas, y se vio que en el 30% de estas carreteras no había cobertura siquiera de voz. Si no hay cobertura para voz, ¿cómo vamos a tener cobertura para transmitir datos? O que si tenemos ambulancias que tienen sistemas de localización GPS, UMTS, LTE y conexión con la plataforma Seneca, si no tenemos posibilidad de Internet, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues prácticamente no tenemos nada. Incluso en la autovía Mudéjar 23 hay puntos negros que no hay posibilidad de conexión de voz. La asistencia sanitaria in situ, yo digo que es la parte más importante de la atención a la asistencia a la urgencia. Yo diría que más que el transporte sanitario. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más precoz y lo más eficaz posible. Voy a poner dos ejemplos. Concepto de hora de oro, es decir, que un politraumatizado, si es atendido en la primera hora que se produce el traumatismo, si llega y es atendido de manera eficaz, ¿por quién va a ir? Normalmente son los equipos de atención primaria. Se hace una buena fijación de la columna cervical, se controla la vía aérea y se coloca una vía de perfusión. La mitad de lo que se moriría en esa hora no se van a morir. Y otra cosa, en un infarto agudo de miocardio, en los primeros momentos, prácticamente 100% mueren de arritmias ventriculares graves. Y yo diría que todas estas arritmias son tratables. El médico tiene que diagnosticarlas y tener además los elementos fundamentales para tratarlas: desfibrilador marcapasos y medicación. Pero ¿qué ocurre? Que una cosa y un concepto que tenemos que tener muy claro es que todo paciente, antes de ser trasladado, tiene que estar estabilizado. Nunca se debe trasladar un paciente que no está estabilizado. ¿Pero qué problema nos encontramos con los médicos de atención primaria? Pues que habitualmente las situaciones de urgencia y emergencia se ven raramente. Requieren un conocimiento muy profundo de saber lo que tienes que hacer. Si no movilizas bien una columna cervical, puedes producir una tetraplegia. ¿Y esto qué significa? Formación continuada. Continuada, reglada y obligatoria, no solo en el personal sanitario que se dedica al transporte, sino además en todo el personal de atención primaria, porque, como digo, en nuestro medio suelen ser los primeros que llegan al momento del accidente o de la urgencia. Y tienen primero que valorar, tienen que explorar, tienen que diagnosticar. Y una vez que tienen ya un juicio diagnóstico, se ponen en contacto con el Centro Coordinador de Urgencias para que habiliten el medio, digamos, adecuado para el transporte. Existe un programa de formación en nuestra comunidad, el programa Focus, que es muy bueno, con un elevado nivel de aceptación. Lo que pasa es que es totalmente insuficiente. He hecho una revisión, la última convocatoria, ahora en el mes de febrero, salen solo 50 plazas para toda la comunidad en lo relacionado a la urgencia y la emergencia. El transporte sanitario, afortunadamente y de manera reciente, el Gobierno de Aragón ha completado la presencia física 24 horas de las 23 ambulancias que solo tenían servicio durante 12 horas, se ha cumplido. La verdad es que esto ha sido un avance muy importante. Pero queda sin resolver un problema que yo considero que es muy importante, y es que las UBIs móviles que están en 6 centros en Aragón, en las adscritas hospitales, no tienen médico por las noches, sábado, domingos ni festivos. Y yo digo que, la experiencia que tengo, un médico, una UBI móvil sin médico es como un quirófano sin cirujano. En Aragón y en España, tradicionalmente, el transporte sanitario urgente ha sido en régimen concesional con empresas privadas. Tenemos que la activación es pública, la atención in situ es público, la referencia hospital de referencia es público, y en la cadena asistencial tenemos el eslabón del transporte sanitario, es una empresa privada. Tradicionalmente esto se ha traducido en múltiples problemas, disminución de la calidad del servicio, y esto ha determinado que comunidades autónomas como Baleares, Rioja y Navarra pues hayan planteado el cambiar el modelo de concesión con la creación de empresas públicas. Aragón no ha sido una excepción. Yo me ha tocado vivir la experiencia de la Ambulancia Azul, la experiencia de Ambu Ibérica, la experiencia de Acciona y ahora con Ambulancias Tenorio.
En estos momentos, con los trabajadores de estas ambulancias, llevan 385 días de una huelga general. Lo que pasa es que como tienen mínimos del 100%, pues prácticamente no se aprecia que estén en huelga. Las empresas fuerzan sus beneficios, muchas veces reduciendo la masa salarial de los trabajadores. Un trabajo de la sanidad tiene que tener dos elementos claves. Uno es la vocación y otro es la motivación. Y la motivación tiene que ver mucho con el nivel de satisfacción de esta persona. Tengo aquí unas nóminas de un trabajador que netos viene a tener 954 euros al mes. Es una nómina del mes de enero. Yo creo que con una nómina de ese tipo, un técnico en emergencia sanitaria que asume la responsabilidad que asume, pues yo no sé si podrá estar muy motivado o no. Señor Gimeno, ¿tiene que ir concluyendo? Sí, acabo ya. Otra de las cosas que añadimos, y acabo ya rápidamente, es que aportamos soluciones como que los servicios de urgencia podrían asumir a este personal de las UBIs móviles como personal de plantilla, con lo cual potenciaría el servicio de urgencias y a la vez estarían disponibles para hacer los traslados cuando fueran necesarios. Defendemos lo público en este tema como la mejor forma de garantizar un servicio de calidad y que no se contaminen las relaciones conflictivas entre empresa y trabajadores. En la actualidad, la comunidad autónoma tiene 19 empresas públicas, algunas de ellas con más de 1.200 trabajadores, y esperamos que esto no sea una dificultad añadida para que se solucione este problema. No es una cuestión de ideología, si empresa pública o privada, sino manejar una empresa bien gestionada. Acabo. Conclusiones. Internalizar la prestación de servicio de transportes, del servicio urgente, conectividad mediante telecomunicaciones 5G, formación continuada y programada obligatoria, que todos los centros de salud, incluidos los consultorios locales, esto ya se aprobó recientemente una PNL por unanimidad, estén dotados de material necesario para atender la urgencia y la emergencia y que esté integrado dentro de salud. Finalizo. Se trata de una iniciativa legislativa popular participada por distintos colectivos, avalada por las firmas de miles de aragoneses, más de 14.000 son las firmas que hemos recogido al final, que piden una solución factible al problema de la atención integral, urgencia y emergencia, transporte sanitario. La enfermedad no entiende ideología y esperamos que esta proposición de ley supere hoy este trámite en la Cámara para desarrollar posteriormente en la Comisión de Sanidad, en un ambiente de diálogo y de consenso, esta resolución. Muchas gracias.